Fijo en el objetivo. No responde. El centro de mando zumbó, pero el comandante se levantó, con la mirada fija en el radar. Vio la señal de llamada, el silencio, la firma. Retírate, dijo con firmeza. Es ella. Si crees que las verdaderas leyendas nunca necesitan gritar, comenta. Se lo ha ganado. El sol de Nevada brillaba implacablemente sobre el pequeño aeródromo civil, proyectando largas sombras sobre la pista donde Lena Brooks se ajustaba su desgastada chaqueta de cuero. A sus 46 años, sus movimientos tenían la precisión de alguien que alguna vez bailó con la muerte a 9.000 metros. Pero esos días estaban enterrados bajo capas de silencio y anonimato deliberado. ¿Otro vuelo de entrenamiento?, le preguntó la señorita Brooks a Jake, la entusiasta mecánica de 22 años que veneraba el suelo que pisaba sin saber por qué. Percibió algo diferente en ella. La forma en que prevuela los aviones con precisión militar, como sus ojos barrían automáticamente el horizonte en busca de amenazas que solo existían en el recuerdo. Solo volar, respondió Lena, con la voz cargada de historias no contadas. No mencionó que volar era lo único que acallaba el ruido en su cabeza. Las pesadillas, la culpa, los rostros de aquellos a quienes no pudo salvar. Una vez, ella también fue eco violeta. La señal de llamada que infundía miedo en los corazones enemigos y esperanza en las fuerzas aliadas en 3 continentes. Había liderado las misiones más peligrosas, había logrado rescates imposibles de las fauces de una muerte segura y se había ganado elogios que nunca se molestó en reclamar. Pero eso fue antes. Antes del accidente que destrozó a su escuadrón. Antes de la depresión que casi la consumió. Antes de alejarse de todo lo que la definía, eligiendo el silencio sobre la ceremonia. Ahora volaba Cessnas y Pipers, enseñando a los nerviosos habitantes de los suburbios a leer los salímetros y a manejar vientos cruzados. No eran los combates aéreos llenos de adrenalina ni los bombardeos de precisión de su pasado, sino volar. Y volar era respirar. Volar era vivir. El pequeño Cessna 172 zumbaba bajo ella mientras ascendía 914 metros, rumbo al noroeste, hacia lo que creía espacio aéreo abierto. La radio crepitaba con las comunicaciones rutinarias de la torre, pero la mente de Lena vagaba hacia la vida que había dejado atrás. A veces se preguntaba si alguien también recordaba a Echova y Elite. Si sabían que seguía viva, que seguía volando, que aún soportaba el peso de cada misión, cada decisión, cada vida salvada y perdida. Lo que no sabía era que su transpondedor había fallado 20 minutos antes. El viejo equipo, programado para ser reemplazado el mes siguiente, había comenzado a transmitir una señal errática que parecía algo mucho más significativo que un simple vuelo de entrenamiento. Al cruzar hacia el espacio aéreo restringido, sin marcar en sus cartas de navegación civiles debido a una reciente reclasificación militar, su aeronave apareció en las pantallas de la base aérea Nellis como un contacto no identificado. El operador del radar vio una señal sin la identificación adecuada, volando donde no debía, sin responder a las señales de radio. En un mundo posterior al 11S, tales contactos activaban protocolos inmediatos. En cuestión de minutos, 2 F-16 Fighting Falcons estaban en el aire, y sus pilotos recibían órdenes precisas a través de sus auriculares. Viper 11, aeronave desconocida con rumbo 270 Angels 3. Interceptar e identificar. Uso de la fuerza autorizado si el contacto persiste. Lena continuó volando, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Pensaba en sus alumnos, en la joven que finalmente había logrado volar en solitario ayer tras meses de errores provocados por el terror, en el abuelo que quería cumplir el sueño de su vida antes de que la artritis lo dejara en tierra para siempre. Esta era su gente ahora, silenciosa, humilde, real. Los F-16 se acercaban desde las 6, invisibles a simple vista, pero nítidos en sus sofisticados sistemas de radar. Sus pilotos, asesinos entrenados con miles de horas en algunos de los aviones de combate más avanzados del mundo,
Se preparaban para interceptar lo que sus instrumentos les indicaban como una amenaza potencial para la seguridad nacional. En el centro de mando, sonaron las alarmas. El café se enfrió mientras los analistas, encorvados sobre las pantallas, intentaban comprender la firma fantasmal que danzaba en ellas. La señal era errónea. De alguna manera, familiar, hacía que los operadores experimentados buscaran archivos que no habían tocado en años. Señor, llamó un joven técnico al comandante de guardia con la voz tensa por la confusión. Esta firma coincide con algo en nuestra base de datos. Algo antiguo. El coronel Marcus Webb, un hombre cuyas sienes grises denotaban demasiadas noches de insomnio en demasiados centros de mando, se dirigió con la calma que le daba la práctica a la estación del técnico. Lo que vio en la pantalla le heló la sangre. La firma era intermitente, alterada por fallos del equipo, pero inconfundible para alguien que había servido lo suficiente como para recordar cuando las leyendas caminaban entre los mortales. No todos los héroes llevan medallas. Suscríbete si crees en algunas leyendas. Elige el silencio. El centro de mando de la base aérea Nellis bullía con el caos controlado de una instalación que nunca dormía del todo. Grupos de monitores proyectaban una luz azul sobre los rostros de los operadores que rastreaban todo, desde aviones comerciales hasta ejercicios militares en el suroeste de Estados Unidos. Pero esa noche, un contacto en particular atrajo la atención de todos. Eco Violeta 2, susurró la sargento Amy Chen, la especialista en bases de datos a quien habían llamado para realizar el análisis de firmas. Le temblaban ligeramente los dedos al acceder a archivos clasificados a los que la mayoría del personal no tenía autorización. Señor, esta señal de llamada es de la Operación Escudo Fantasma. El coronel Webb apretó la mandíbula. Se suponía que la Operación Escudo Fantasma no debía existir oficialmente. Era una operación secreta, depurada de todos los registros excepto de los archivos más clasificados. Una misión tan delicada que incluso mencionarla requería una autorización especial. Y ahora, de alguna manera, imposiblemente, ese fantasma sobrevolaba su espacio aéreo en lo que parecía ser una aeronave civil. ¿Está seguro? La voz de Webb tenía la fuerza de quien comprendía las implicaciones. Si Eco Violeta 2 estaba activo, significaba que su seguridad se había visto comprometida catastróficamente o que alguien de las sombras más recónditas de la inteligencia militar operaba sin autorización. Coincidencia del 97%, señor. Las señales se degradaron, probablemente un mal funcionamiento del equipo, pero el patrón principal es idéntico. La voz de Chen se redujo a poco más de un susurro. Señor, según este archivo, Echo Bayelit 2 fue declarada muerta tras el ataque Phantom's Shield en Oriente Medio en 2019. El silencio que siguió fue casi imperceptible. Todos en ese centro de mando comprendieron que estaban presenciando algo que oficialmente no podía estar sucediendo. Las señales fantasma no volaban en aviones civiles. Los pilotos muertos no reaparecían sobre el espacio aéreo de Nevada. Sin embargo, allí estaba, danzando en sus pantallas como un mensaje del más allá. El Viper 111 se aproximaba para interceptarlo. La radio crepitó. La voz del piloto del F-16 transmitía la calma profesional de alguien preparado para cumplir con lo que exigiera su deber. Contacto visual en 30 segundos. Webb agarró el auricular de la radio, mientras su mente repasaba las posibilidades. Si se trataba de algún tipo de infiltración, derribar un avión civil provocaría un incidente internacional. Si era quien decía la computadora, derribarlo sería la mayor farsa en la historia de la Fuerza Aérea. Sobre el desierto de Nevada, el capitán Rick Amer Morrison se acercaba a su objetivo. El radar de su F-16 pintaba al pequeño Cessna con precisión letal. A los 28 años, era una de las estrellas en ascenso de la Fuerza Aérea, con múltiples despliegues de combate y condecoraciones que llenaban su expediente personal. Pero tampoco había oído hablar de Echo Bilot. Nunca supo de las historias que los pilotos veteranos compartían en voz baja en el club de oficiales después de demasiadas copas. El contacto parece ser un avión de entrenamiento civil,
informó Morrison, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Un monomotor con tren de aterrizaje fijo, pero señor, está volando como. Hizo una pausa, luchando por articular lo que su ojo experto veía. Está volando como si fuera dueña del cielo. En el centro de mando, el sargento técnico Rodríguez, un veterano de 20 años con 3 periodos de combate, había palidecido. Era un joven aviador cuando empezaron a circular las historias. Historias sobre un piloto que podía hacer que una aeronave hiciera cosas imposibles. Que había logrado rescates que desafiaban la física y la lógica, que había escapado de más combates de los que nadie tenía derecho a sobrevivir. «Coronel», dijo Rodríguez en voz baja, «creo que sé quién es». Webb se giró, viendo el reconocimiento amanecer en los ojos del sargento mayor. «Hábleme, Rodríguez». «Hecho Bayelit también, señor». Había historias. Ella era la mejor de nosotros. Lideró más operaciones exitosas que nadie en la base de datos, pero nunca quiso el reconocimiento, nunca aceptó las medallas, solo voló sus misiones y desapareció de nuevo en cualquier proyecto oscuro que la engendró. Las piezas comenzaron a encajar. La misteriosa firma, la forma en que la aeronave se movía por el cielo con una gracia casi sobrenatural, el momento de su aparición en el espacio aéreo restringido como para probar si alguien lo recordaría, si a alguien todavía le importaba. «Señor», gritó Chen con urgencia. «Estoy viendo datos adicionales, archivos médicos, evaluaciones psicológicas. Hubo un incidente, un accidente de entrenamiento que mató a 3 pilotos. Se culpó a sí misma, ingresó en tratamiento por TEPT y depresión. La última entrada muestra que solicitó la baja. Desapareció de todas las listas activas». Webb sintió el peso del mando sobre sus hombros como una manta de plomo. En sus 26 años de servicio, se había enfrentado a cazas enemigos, guiado operaciones de rescate en territorio hostil y tomado decisiones que significaban la vida o la muerte de personas que jamás conocería. Pero nada lo había preparado para este momento. «Viper 111, aquí el mando de la base», dijo por la radio, con una autoridad que emanaba de la más absoluta certeza. «Se le ordena retirarse. No repita, no ataque al objetivo». «Señor», la confusión de Morrison era evidente. «Mando de la base, por favor, confirme. El objetivo no responde al contacto por radio y vuela en espacio aéreo restringido». Webb observó el centro de mando, con rostros que reflejaban su propia mezcla de asombro e incredulidad. En una carrera llena de héroes y leyendas, presenciaban el regreso de alguien que trascendía ambas categorías. Alguien que lo había dado todo por servir a su país, sin pedir nada a cambio y prefiriendo el anonimato a la gloria. «Retírese, Viper 11», repitió Webb, con la voz más suave, pero no menos firme. «Es ella». La radio se quedó en silencio. En ese silencio, todos los presentes comprendieron que acababan de presenciar la historia. No la que se escribiría en informes oficiales ni se celebraría en ceremonias, sino la que les recordaba porque servían, porque el deber era más importante que el reconocimiento. Porque algunos héroes preferían las sombras a los focos. Si alguna vez han visto cómo el respeto supera al miedo, comenten: «Sigo observando el cielo». El coronel Marcus Webb miró fijamente la pantalla del radar, viajando mentalmente 15 años atrás, a una polvorienta base de operaciones avanzada en Siria, donde había sido un joven mayor recién salido de la Academia de Estado Mayor y convencido de que entendía la guerra. Eso fue antes de conocerla, antes de que Hecho Bayelit II le enseñara que las leyendas no nacían de campañas publicitarias, sino de momentos de calma cuando el coraje importaba más que la gloria. «Señor», la voz del sargento Chen lo devolvió al presente. «¿Debería consultar el expediente operativo completo?» Webb asintió lentamente, sabiendo que abrir esos documentos clasificados revelaría verdades que habían sido ocultadas deliberadamente. La verdad sobre una piloto que había reescrito las reglas de la guerra aérea, no por superioridad tecnológica, sino por una comprensión casi mística del vuelo mismo.
El archivo que apareció en la pantalla de Chen contaba una historia que pocas personas estaban autorizadas a conocer. La capitana Lena Brooks, indicativo hecho Violet 2, se había alistado a los 18 años con calificaciones mediocres en los exámenes y una carta de recomendación de un orientador de la escuela secundaria que la describía como decidida pero común y corriente. La Fuerza Aérea casi rechazó su solicitud 2 veces. Pero algo extraordinario ocurrió cuando Lena Brooks tocó los controles de una aeronave. Era como si hablara un idioma que solo las máquinas podían entender, comunicándose a través de la palanca y el timón con una fluidez que desafiaba la explicación. Sus instructores usaban palabras como sobrenatural e imposible en sus informes antes de que les pidieran que usaran un lenguaje más convencional. Operación Escudo Fantasma, dijo Rodríguez en voz baja, leyendo por encima del hombro de Chen. Recuerdo las sesiones informativas. Operación de rescate altamente clasificada. 7 pilotos derribados tras las líneas enemigas, rodeados de hostiles. 0 posibilidad de extracción convencional. Webb también lo recordaba. Había sido el oficial de operaciones que recomendó no llevar a cabo la misión. El riesgo era demasiado alto. Las probabilidades de éxito, demasiado bajas. Enviar más pilotos a ese campo de batalla solo aumentaría el número de bajas. Pero Hecho Vilot 2 se había ofrecido como voluntario. Y cuando Hecho Vilot 2 se ofrecía como voluntario para algo, no discutías. Simplemente despejabas el espacio aéreo y rezabas. Entró sola, continuó Rodríguez, con la voz llena de la clase de reverencia que normalmente se reserva para las experiencias religiosas. Un solo F-16, sin piloto de ala, sin apoyo, en una zona plagada de misiles tierra-aire y cazas enemigos. El enemigo sabía que venía. Habían preparado una emboscada con todo lo que tenían. Los informes posteriores a la acción, clasificados a niveles que requerían autorización presidencial para acceder, contaban una historia que ponía a prueba la credibilidad. Lena no solo había extraído a los 7 pilotos, sino que lo había hecho sin perder ni una sola aeronave. Había combatido y destruido 9 cazas enemigos, eliminado 4 emplazamientos de misiles antiaéreos y coordinado una batalla continua a lo largo de 320 kilómetros de territorio hostil que convenció a los comandantes enemigos de que se enfrentaban a un escuadrón entero. El Pentágono quería otorgarle la medalla de honor. Chen leyó el expediente. Ella se negó. Afirmó que solo hacía su trabajo. Solicitó que se otorgaran las condecoraciones correspondientes a los equipos de mantenimiento que mantenían su aeronave en condiciones de volar. Pero el escudo fantasma era solo el principio. El expediente contenía operación tras operación donde el Hecho Violet 2 había logrado lo imposible. Misiones de rescate que nadie más intentaría. Ataques contra objetivos considerados intocables. Cada vez que completaba la misión, desaparecía entre las sombras, rechazando entrevistas, declinando ascensos, evitando cualquier atención que pudiera transformarla de soldado en celebridad. «Hay algo más», dijo Rodríguez, bajando la voz. «El accidente, el que acabó con su carrera». Webb también conocía esta parte de la historia, aunque nunca había aparecido en ningún informe oficial. Un ejercicio de entrenamiento en Nellis 3 años después del escudo fantasma. Lena había sido seleccionada para entrenar a la siguiente generación de pilotos de élite y transmitirles las habilidades que la habían convertido en leyenda. Los exigió tanto como a sí misma, exigiéndose la perfección, porque sabía que en combate, cualquier cosa menos significaba la muerte. El accidente ocurrió durante un vuelo rutinario en formación. Un piloto novato, nervioso por volar con el famoso Hecho Pilot 2, cometió un error crítico. Su avión rozó a otro, provocando una barrena descontrolada en ambos. Lena lo vio ocurrir, impotente para evitarlo, mientras 2 prometedoras carreras y 2 vidas preciosas terminaban en una bola de fuego que tiñó de negro el cielo de Nevada. Se culpó a sí misma, dijo Rodríguez en voz baja. Pensó que los había exigido demasiado, que les había exigido demasiado. La investigación la exoneró por completo, pero no importó.
No podía perdonarse estar viva cuando ellos no lo estaban. Las evaluaciones psicológicas posteriores pintaron la imagen de una guerrera consumida por la culpa. Lena había buscado tratamiento para el trastorno de estrés postraumático y la depresión, afecciones que los profesionales médicos de la Fuerza Aérea atribuyeron a años de estrés insoportable y al sentimiento de culpa del superviviente. Había asistido a terapia, tomado la medicación recetada y hecho todo lo posible por recuperarse, pero la chispa se había apagado. La conexión sobrenatural entre piloto y avión que la había convertido en leyenda se había visto truncada por el dolor y la inseguridad. Su última evaluación oficial de vuelo, realizada por un instructor que una vez la llamó la mejor piloto que había visto, describió su desempeño como adecuado pero poco inspirado. Solicitó la baja 6 meses después. Chenreid rechazó todas las ofertas de asignaciones terrestres y se negó a participar en cualquier ceremonia oficial en honor a su servicio. La última entrada muestra que recibió una baja honorable y desapareció de todas las listas de personal activo. Webb recordaba el día en que se fue. Sin fiesta de despedida, sin ceremonia, sin discurso final a los pilotos que la veneraban. Simplemente vació su casillero, devolvió su equipo y salió del hangar a la vida civil. El único rastro de su paso fue una breve nota dejada en su escritorio. Gracias por la oportunidad de servir, señor. La radio crepitó con la voz de Morrison desde el F-16. El objetivo continúa su curso. ¿Debería mantener la vigilancia? Webb observó el centro de mando, observando rostros que reflejaban sus propias y complejas emociones. Allí estaba una mujer que lo había dado todo por servir a su país, que había salvado innumerables vidas sin pedir nada a cambio. Había elegido el anonimato sobre la fama, el silencio sobre el reconocimiento, y ahora volaba por su espacio aéreo en una aeronave civil, probablemente sin saber que casi la derribaba el mismo militar al que había servido con tanta distinción. Negativo Viper 111, dijo Webb por la radio, regresó a la base. ¡Que vuele! Mientras los F-16 se alejaban, Webb se dio cuenta de que todos habían presenciado algo profundo. En un mundo obsesionado con la fama y el reconocimiento, habían encontrado la verdadera grandeza. La que no necesitaba desfiles, medallas ni titulares de prensa. La que volaba sola por cielos desérticos, cargando con su carga de servicio y sacrificio en silencio. «Sigue ahí», dijo Rodríguez en voz baja, observando cómo la señal del radar continuaba su rumbo hacia el oeste. Seguía volando, seguía sirviendo a su manera. Webb asintió, comprendiendo que algunas leyendas eran demasiado importantes para ser perturbadas. Algunos héroes estaban destinados a volar solos. A 32 kilómetros al oeste de la base aérea Nellis, Lena Brooks continuó su vuelo hacia el aeropuerto ejecutivo Henderson, completamente ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. El sol del atardecer teñía el paisaje desértico de tonos dorados y ámbar, y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. En el área de carga detrás de ella, cuidadosamente aseguradas, estaban las pertenencias de 8 niños del Boys and Girls Club local que estaban a punto de experimentar su primer vuelo en avión. Mañana por la mañana, los llevaría en grupos de 2, mostrándoles que el cielo no era un límite, sino una puerta a posibilidades que nunca habían imaginado. Pensó en sus rostros durante la sesión de entrenamiento en tierra de ayer. Ojos abiertos, llenos de asombro, mientras explicaba cómo las alas generaban sustentación, cómo los motores creaban empuje, cómo los seres humanos habían aprendido a romper las ataduras de la gravedad mediante la ciencia y la determinación. Estos niños provenían de barrios donde los sueños eran artículos de lujo que la mayoría de las familias no podían permitirse. Pero allí arriba, a 914 metros, todos eran iguales. La radio crepitaba con las comunicaciones rutinarias del control de tráfico, pero Lena tenía la mente en otra parte. Pensaba en Michael, el niño de 12 años que le había preguntado si alguna vez había tenido miedo volando. Le dijo la verdad, que el miedo era el compañero constante de un piloto. Pero la valentía no era la ausencia de miedo.
La valentía era sentir miedo y volar de todos modos. Lo que no sabía era que en el centro de mando que había dejado atrás, docenas de militares discutían en voz baja sobre el fantasma que danzaba en sus pantallas de radar. El sargento técnico Rodríguez ya estaba redactando un correo electrónico a sus antiguos compañeros de escuadrón, sin mencionar detalles clasificados, pero haciéndoles saber que las leyendas a veces regresaban cuando menos se las esperaba. El coronel Webb estaba de pie junto a la ventana de su oficina, viendo cómo el sol se ponía tras las montañas occidentales. En el cajón de su escritorio había una carta que había escrito años atrás, pero que nunca envió. Una carta a Echo Bailey II, agradeciéndole por salvarle la vida durante una operación de rescate en Afganistán. Él había sido el piloto en tierra ese día, rodeado de fuerzas hostiles, convencido de que moriría en un lugar cuyo nombre la mayoría de los estadounidenses no podía pronunciar. Pero ella había venido a por él. Contra fuego enemigo, contra adversidades inimaginables, ella había venido. Y cuando lo subieron a su avión, sangrando y destrozado, lo miró con ojos sin juicio, sin expectativa de gratitud, solo con la tranquila satisfacción de otro trabajo completado, otra vida preservada. Mientras Lena iniciaba su descenso hacia Henderson, sintió la familiar melancolía que siempre acompañaba al final de un vuelo. Allí arriba, se sentía libre del peso del recuerdo, de los rostros de aquellos a quienes no pudo salvar, de la certeza de que su silencio había privado al mundo de historias que podrían inspirar a futuras generaciones de pilotos. Pero allí abajo, en tierra, ella era solo Lena Brooks, instructora de vuelo civil. No Echo Bailey II. No era la leyenda que se susurraba en las salas de espera de todo el mundo. Solo una mujer de mediana edad que enseñaba a empresarios nerviosos a leer instrumentos y ayudaba a niños a soñar con tocar el cielo. El aterrizaje fue perfecto, como siempre. La memoria muscular la guió durante el aterrizaje, y el avión se asentó en la pista casi sin hacer ruido. Mientras rodaba hacia la terminal, vio a Jaque esperando con el camión cisterna. Probablemente ansioso por saber de su vuelo y compartir cualquier conocimiento mecánico que hubiera adquirido durante su ausencia. ¿Qué tal se portó hoy, señorita Brooks?, preguntó Jaque mientras apagaba el motor y comenzaba la inspección posterior al vuelo. Como siempre, respondió Lena, acariciando el ala con la reverencia de quien entendía que los aviones eran más que máquinas. Eran compañeros en el antiguo sueño humano de volar, listos para la aventura del mañana. Esa noche, mientras conducía a su pequeño apartamento, Lena no tenía ni idea de que su breve aparición en el radar militar había recordado a todo un centro de mando por qué servían. No sabía que los jóvenes pilotos escucharían historias susurradas sobre Echo Bailey II y se esforzarían por ser mejores. No podía imaginar que su decisión de volar en silencio fuera en sí misma una forma de servicio, un recordatorio de que la verdadera grandeza no necesitaba público. Ella era simplemente una piloto que volaba porque volar era respirar, que enseñaba porque compartir maravillas era sagrado, y que llevó su leyenda en silencio por cielos desérticos donde solo el viento conocía su verdadero nombre. Si un indicativo puede transmitir una historia de vida, comenta, es ella. Comparte esto para recordar a quienes guardaron silencio.